Tengan muy buenos días, bienvenidos a la clase de lógica. Vamos a compartir la pantalla. Sáquenos temprano, jejeje. Vamos a ver. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Están viendo el documento con el que trabajamos la semana pasada. Sí. Solo hay 4 conectados. Después andan todos perdidos preguntando cosas que ya se dijeron. Bueno, de todas maneras ahí queda el video. Bueno, entonces creo que no sabíamos. Bueno, ¿qué fue vamos a hacer un repasito así rapidito. Habíamos estado hablando de lo que era la lógica, introducimos el concepto de lo que era la lógica, ¿verdad? Que es el estudio en sí resumido, que es estudio del razonamiento. Porque es el estudio de las reglas y principios que rigen ese razonamiento. La lógica computacional, dice, esta disciplina se encuentra, dice, entre la intersección de la lógica y la informática, es decir, ahí se juntan las dos para poder tener principios que nos ayuden a resolver problemas, ¿verdad? Con computadoras y todo lo que eso conlleva. Ay, perdón. Recordemos, jóvenes, que ustedes están en una carrera de informática. Los informáticos tenemos que resolverle problemas a las empresas, a los clientes que nos pagan, pero tenemos que usar la lógica, tenemos que investigar, tenemos que aplicar la lógica para poder saber qué es lo que origina un problema y poder solucionarlo. A dónde se origina, qué lo provoca, ¿verdad? Todo eso. Si usted es informático y piensa que es que usted va a llegar a una empresa y le van a decir esto es lo que tenés que hacer, así como le pueden decir a una secretaria, que le dicen a una secretaria, mire que necesito que me haga esta carta para el fulano, que pase esta circular, que se comunique con fulano. Entonces ya la secretaria ella sabe, bueno, ¿cómo hace esto? Entonces ella sabe, y hace una carta, se mete a Word, se mete a Excel, lo que sé yo, que hace una llamada, después ya sabe cómo usar un teléfono, ¿verdad? Entonces, pero el informático no, el informático tiene que ser una persona creativa a veces, que busca y encuentra soluciones muchas veces, muchas veces a problemas que nunca han sucedido. ¿Sí? Y ese es un problema, jóvenes, ojo, porque muchos ahorita con esto de la inteligencia artificial andan buscando soluciones, ay, que la IA le va a solucionar todo. Miren, esa es una mentira, esa es bueno, no es mentira del todo, es como un arma de dos filos. Algo divertido que pasó, ya ni me acuerdo cuándo fue, el Día del Hombre. ¿Se acuerdan del Día del Hombre que pasó hace, no sé, creo, no sé, se me olvidó cuándo es, por cierto. Creo que es en noviembre, no sé. ¿Se acuerdan ustedes, alguien que sepa la fecha? Yo tampoco me acuerdo. Nadie no celebra, Fernando. ¿Qué sucede? Como nadie nos celebra, no hay información en las redes del Día del Hombre. Entonces una compañera de trabajo aquí se puso con la inteligencia que le generara una imagen ahí, pensando tal vez en los compañeros, en celebrar, hacer algo, no sé. Y le piden una imagen del Día del Hombre. Y lo que aparecen son unas mujeres, una imagen con mujeres en un mall haciendo compras. O sea,
la inteligencia artificial no sabía qué era eso, ¿verdad? Porque no había nada en redes. ¿Por qué? Precisamente hace poco estaba viendo un video donde el tipo dice que él tenía un problema con su computadora porque en su computadora él había trabajado con Linux. Él tiene instalado en su computadora Linux y que tenía problemas porque desde un tiempo para acá el Linux no se le actualizaba. Entonces sí, pero dice él de que un día en que dijo, no, tengo que resolver este problema porque no puedo continuar con un Linux que no está actualizado. El caso es que vino el muchacho este y ¿qué fue lo que hizo? Empezó a buscar en las inteligencias artificiales cómo solucionar ese problema. Le explicaba ahí y ninguna de las... y él decía y copiaba y pegaba, copiaba y pegaba, copiaba y pegaba y no le resolvían el problema. Ninguna de estas inteligencias, ChatGPT, Claude, creo que mencionó Grok, ninguna le solucionó el problema, ¿verdad? Hasta que él se fue a un foro y en ese foro dice que ahí la gente es full nerdo, ¿verdad? Que hay gente que pasa en eso y que esa es su vida, las 24 horas del día. Bueno, pongámosle que son 10, ¿cuántas serían? 16 horas al día, ¿verdad? Las otras 8 horas espero que estén durmiendo. Entonces, ¿qué sucedió? Que hubo alguien que sí le dio la solución. Mira, lo que tenéis que hacer es esto. Él aplicó lo que le dijo y funcionó. Entonces él saca la conclusión y eso es así. Tengan cuidado, por eso se los estoy diciendo. Las inteligencias artificiales, a cualquiera que usted se pueda meter ahorita, tienen información que está disponible en internet. El problema con eso es que los problemas que usted podría llegar a encontrar se están dando en las empresas, se está dando en el ámbito privado, es decir, que no lo publican en redes, no lo publican en internet, porque son cosas privadas, ¿verdad? De la empresa, de la institución, es decir, que no son cosas que las vas a estar publicando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son de la empresa, o sea, las empresas se cuidan de que su información no ande por ahí por todos lados. Entonces lo que las inteligencias artificiales tienen es eso, lo que está en internet público, pero eso que está ahí privado, eso no lo tienen. Entonces ya ustedes tienen que crear esa solución, ¿verdad? Y allá ustedes si la publican o no, ¿verdad? Pero esa es la función, esa es una de las cosas que van a tener que hacer ustedes como informáticos, como verdaderos informáticos. Si usted, como le digo, está esperando que le den un manual y que lo que va a hacer es lo que dice el manual, usted está cayendo en otra categoría de trabajador donde sus funciones son rutinarias, ya las cosas están definidas y usted no tiene que pensar mucho. Simplemente actuar. Tienes que hacer esto, en esta situación haces esto, en esta situación haces esto. Similar también a lo que hacen un cajero de un banco también, ¿verdad? Que él ya tiene definido, llega un cliente, quiere hacer un depósito a su cuenta, entonces tengo que hacer esto. Va a ser un retiro, pues tengo que hacer esto. Si va a ser un, qué sé yo, entonces ya están las cosas definidas, pero un informático no. Entonces, yo creo que ya les había hablado de esto, pero es importante que ustedes se metan en ese rollo y tengan cuidado con las inteligencias artificiales porque la gente le está usando así a lo bestia, ¿verdad? Pensando en que todo lo que dicen las inteligencias artificiales es la verdad y está todo bueno. No es así. Inclusive, aunque les propongan una solución, muchas veces estas cosas alucinan. Estas cosas están hechas para quedar bien. Entonces le van a dar soluciones para que usted se sienta feliz y contento, ¿verdad? Y si paga, pues mejor todavía, porque eso es lo que andan buscando. Entonces tengan cuidado. Entonces aquí, por ejemplo, dice,
Se centra la lógica en representación del conocimiento, es decir, cómo utilizamos nosotros el lenguaje, cómo usamos los sistemas, cómo usamos su conjunto de reglas, ¿verdad? Cuando ustedes van a hablar cuando van a aprender un lenguaje de programación, eso es parte de la lógica, ¿verdad? Sin la lógica, los lenguajes de programación no tendrían lógica, ¿verdad? No tendrían razón de ser. La inferencia, desarrollo de algoritmos y métodos para realizar inferencia, es decir, para deducir nueva información. Esto es lo que hace muchas veces un informático, deducir nueva información a partir de la existente. Y eso es lo que algunas inteligencias artificiales no tienen. Y mucha gente tampoco, pero ni modo. Esto abarca desde sistemas de prueba, dice, hasta razonadores de propósito general. Está la verificación y validación. Esto se utiliza para verificar y validar programas, ¿verdad? Asegurando que se comporten correctamente. ¿Sí? O sea, ustedes como informáticos tienen que verificar que las cosas trabajen bien, y si no trabajan bien, averiguar por qué no trabajan bien y corregirlas. Los lenguajes de programación, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, creo que me estaba adelantando. Ok, entonces la idea de la lógica computacional es resolver problemas. Aquí aparece otra vez, ¿ve? Esa es su chamba, jóvenes, como informático, resolver problemas en informática. Ok. Vamos a empezar, dice la lógica proposicional. Aquí la lógica proposicional nos habla de lo que es cómo construimos nosotros el lenguaje, ¿verdad? Habíamos hablado de que una proposición es una sentencia o oración o enunciado al cual se le puede dar un valor de verdad o falso, verdadero o falso. Si usted no le puede dar un valor de verdadero y falso a una oración, entonces no es una proposición. Recordemos eso, mantengámoslo ahí permanentemente en la cabecita. Ok, por ejemplo, México está en Europa. Esta proposición es falsa, y por el hecho de que yo puedo decir es falsa, entonces es una proposición, ¿verdad? Bogotá es la capital de Colombia. Eso sí es cierto, es verdadero. Entonces todo esto puedo darle un valor de verdadero o falso, ¿verdad? Como dice aquí, preguntas, órdenes o deseos o sentimientos no son proposiciones. Van a decir ustedes, yo me siento bien. Yo te quiero, ¿verdad? Son cosas que usted realmente no sabe, porque eso implica, la gente miente, ¿sí? Entonces usted no puede darle a un sentimiento, la expresión de un sentimiento verdadero o falso, porque usted realmente no lo sabe, ¿verdad? Me gustaría un café. Ese es un deseo. Me gustaría un café. Estoy expresando un deseo, pero realmente usted, si escucha esa frase, si es usted sabe que es verdadero o que es falso inclusive. Pero para los demás no está claro, porque realmente no saben si puede confiar en lo que usted dice. ¿Ok? Las preguntas, bueno, yo creo que esas son obvias. Las preguntas, te hace una pregunta. ¿Está lloviendo? En sí misma, la oración, no puedo darle un valor de verdadero y falso. Si yo salgo afuera y veo que está lloviendo, entonces yo digo, sí, está lloviendo. Sí, está lloviendo, esa oración, sí puedo darle un valor de verdad, porque estoy viendo que está lloviendo. Pero si digo, sí, está lloviendo y no está lloviendo, entonces esa oración se vuelve falsa. Pero en sí, la pregunta que originó eso no es verdadera o falsa. Es decir, ¿está lloviendo? No sé, estará lloviendo. Ya cuando voy y regreso, vaya, mando a alguien, dígame. Entonces me viene a decir, sí, está lloviendo.
y yo desde aquí estoy viendo que no está lloviendo, este me está mintiendo, es falso. Entonces esa oración sí. Las proposiciones también pueden ser numéricas, ¿verdad? 3 más 3 es igual a 7. No, mentira, eso es falso, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos de lo que es de lo que no son proposiciones, ¿verdad? Entonces, eso lo vimos la semana pasada. Otra cosa que necesitamos o que estudia la lógica, diga. El audio le cambió, fíjese, se puso más bajo. Ah. ¿Qué pudo ser? Pero me siguen escuchando. Sí, sí se escucha, pero más bajito que antes. Ah. Pero yo escucho igual, compañero. Yo también. Bueno, si los demás me escuchan igual, tal vez ahí en su máquina, tal vez la señal le puede estar fallando, ¿verdad? Sí, porque aquí yo no he cambiado nada, ni me he movido. Como para decir, otra cosa, jóvenes, les advierto ahorita, ya que me acordé, les advierto de que nos avisaron de que iban a estar trabajando los de la DGT, creo, con la señal del internet. Así que si se me va el internet, entonces podría ser por eso también, ¿verdad? Entonces esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que no. Dice José que está escuchando igual. Tal vez sea su internet, Marvin, canal, que le esté fallando. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ahorita lo que estoy haciendo es trayendo así rapidito, tratando de ir rapidito de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces no sé si tengan alguna pregunta específica, alguna duda que se les haya quedado con respecto a eso. Todo bien, Lick. Ok, sigamos entonces, terminemos, dice, existen dos tipos de proposiciones, dice, las simples y las compuestas. Una proposición simple es una declaración que tiene un solo valor de verdad y no se puede descomponer en partes más pequeñas, ¿verdad? Que también sean proposiciones. Entonces, aquí tengo ejemplos y muchas veces vamos a asignarles como una variable, como una letra, como un nombre a la proposición para poder trabajar con ellas, ¿verdad? En vez de estar escribiendo a cada rato la proposición, perdón, asignamos un valor, un nombre para esa proposición y trabajamos con los nombres, con las letras que le asignemos cada una de ellas. Y las proposiciones compuestas pues pueden tener varias proposiciones simples, así de sencillo. Aquí hay algunos ejemplos y aquí es donde ya empezamos a ver. Ay, Dios mío, perdón. Aquí empezamos a ver el concepto de lo que son los conectores, ¿verdad? Es decir, aquellas palabritas que conectan una proposición con otra. En el caso, por ejemplo, de la primera oración, tenemos Sergio es deportista y Javier es ingeniero. Mañana iré al mall o iré al gimnasio. Entonces, todas estas palabritas se les llama conectores que me sirven a mí para unir las diferentes proposiciones simples dentro de una proposición compuesta. ¿Ok? Entonces ahí, y empezamos a ver algunas, ¿verdad? La negación, la conjunción, la disyunción, disyunción fuerte. Y creo que nos habíamos quedado con la implicación, ¿verdad? Vamos a ver los conectores lógicos. Los conectores lógicos generalmente, bueno, no generalmente, no son los conectores. Cuando asignamos nombres a las proposiciones, ¿verdad? Esto nos ayuda también, como son proposiciones, las proposiciones, yo puedo darles un valor de verdadero o falso, entonces muchas veces vamos a utilizar lo que se conocen como tablas de verdad. Perdón.
Las tablas de verdad me ayudan a averiguar o saber o a demostrar inclusive si una proposición compuesta tiene un valor de verdadero y falso. Cuando son proposiciones simples es fácil. O la proposición o es verdadera o falsa. Solo es una. Pero cuando ya tengo 2, 3, 4 proposiciones en una proposición compuesta, entonces vamos a para decir, bueno, ¿cuáles son las posibles los posibles escenarios en los que la proposición puede ser verdadera o en los que la proposición puede ser falsa? Pero como tengo una combinación de varias proposiciones, los valores de verdad se combinan y me dan una respuesta. Entonces, ¿qué sucede? En un ambiente, cuando yo tengo una sola proposición, ¿qué sucede? Que la proposición o es verdadera o es falsa. Punto. Es fácil, ¿verdad? Pero cuando hay dos variables, es decir, dos proposiciones, en este caso P y Q, Sergio es deportista y Javier es ingeniero, entonces ya hay 4 posibles escenarios en lo que yo tendría que considerar. Miren, P y Q. Si yo tengo P y Q, P es verdadera, puede ser que Q también sea verdadera. P puede ser verdadera y Q puede ser falsa. P puede ser falsa y Q verdadera, y P puede ser falsa y Q puede ser falsa. En dos proposiciones, esta sería la combinación de valores que pueden tener juntas. Pero cuando yo agrego una variable más como R, ya la cosa se va complicando, ¿verdad? No sé si vimos esto. Vamos a repasar así rapidito. ¿Cómo construimos una tabla de verdad? Si yo tengo la proposición P y la proposición Q, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos variables, P y Q, entonces el valor de verdad, perdón, o la combinación, la cantidad de combinaciones que puedo tener de verdadero y falso sería 2 a la n, es decir, 2, diga. Que se haya quedado congelada la imagen. A la madre. Bueno. Ok, entonces, aquí nos dice esta imagen, ¿verdad? ¿Cuántas combinaciones podemos tener para una cantidad n de proposiciones? Ok, entonces, aquí sería, vamos a poner aquí, la cantidad sería, vamos a poner n igual, ¿verdad? Y aquí sería, vamos a insertar aquí. Entonces aquí tendríamos que es 2 a la n. Dos a la n sería igual. Aquí sería entonces, ¿cuál es la función?
No, el número aquí es 2. La potencia sería esta. Entonces, si yo tengo una proposición, entonces 2 a la n sería 2. Es decir, ¿cuántos valores tendría yo si solamente tengo una proposición? Es decir, sería este escenario. P puede ser verdadero o puede ser falso. Nada más. ¿Sí? N igual, solamente hay una proposición. Entonces solamente hay dos combinaciones. Vamos a ponerle de colorcito aquí. Así. Si yo tengo P, entonces P puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo ingreso otra variable que sea Q? Y aquí ya tengo que N es igual a 2. Son dos proposiciones. Entonces, aquí tendría una combinación de tendría 4 combinaciones para los valores de verdadero y falso de P y Q. Entonces, ¿cuáles serían esos? Bueno, entonces, cuando usted construye una tabla de verdad, tiene que hacer esto. Si yo tengo que la combinación, que un conjunto de proposiciones tiene una cantidad n, ¿verdad? Digamos, si yo pusiera 8 aquí, 8. Entonces, este 256, ¿verdad? Sale de 2 a la 8. Entonces son 256 combinaciones. Entonces yo, ¿cómo construiría la tabla de verdad? Entonces yo aquí tendría P, Q, R, S, T, U, B, W. Tengo 8 combinaciones, entonces no las vamos a hacer todas, ¿verdad? Aunque con Excel lo podríamos probar, pero no. Entonces son 256. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la mitad de esto? La mitad de esto es 128. Significa entonces que yo voy a agarrar aquí, voy a poner 128 valores de verdad para P y 128 valores de falso para hacer la combinación. Pero vamos a hacerlo más despacio. Si yo tengo, vaya, 2, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo poquito a poquito. Significa aquí que si yo tengo dos proposiciones, P y Q, si yo tengo P y Q, entonces significa que yo tengo 4 combinaciones de verdadero y falso para esas dos proposiciones. De esas 4, hay 2 en donde el P va a ser verdadero. Igual con Q, pero para poder hacer la tabla de verdad, entonces tendríamos que hacerlo de esta manera. Si la combinación son 4, entonces vamos a empezar asignando 2 valores de verdadero para P. Acá. Entonces vamos a decir verdadero y verdadero. ¿Qué significa eso? Que los otros 2 serían falsos. Entonces yo aquí tengo ya en mi tabla de verdad las 4 filas para todas las combinaciones. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? En este caso, empiezo con Q, verdadero, falso. Verdadero, falso. Y ya. Entonces aquí tengo verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. ¿Ok? Entonces, esto es para 2 variables. ¿Qué pasa cuando yo tengo otra variable, otra proposición? Pues el procedimiento es el mismo. Son 3 proposiciones. ¿Qué significa? Que vamos a tener 8 combinaciones. 4 de esas van a ser verdaderas. Entonces aquí cambia la cosa. Vamos a poner 4 verdaderas y 4 falsas. Luego aquí en Q vamos a poner verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso.
decir, aquí teníamos 4 verdaderos, entonces aquí se reduce a la mitad y ponemos 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y en la última, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos alternando. Ya en la última vamos alternando. Y así construimos nuestra tabla de verdad. ¿Sí? ¿Está claro? Si ya tengo 4 proposiciones, entonces tenemos un S. Epa. Entonces, ¿cómo quedamos aquí? Van a haber 8 valores de verdad aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 y 8 valores de falso. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí vamos ahora. Si allá empezamos con 8 valores, entonces aquí tenemos 4 valores. 4 valores de verdadero, 4 de falso. 4 de verdadero, 4 de falso. Aquí vamos 2 verdadero. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Y aquí alternamos en la última. Verdadero, falso. Verdadero. Ah. Queda de esta manera. Ay. Ahí me. Entonces tengo, ¿cuántas combinaciones aquí? Tengo 16. Y así sucesivamente. Ya no vamos a hacer más, no se preocupen. Ok, entonces de esta manera pues construimos las tablas de verdad. Entonces aquí, pero ¿qué es lo que me va a decir si la combinación de estas 4 es verdadero o falso aquí? ¿Verdad? Eso va a depender de los conectores que estén uniendo las diferentes proposiciones. Entonces ya vimos algunas. Vimos lo que era la conjunción. La conjunción es equivalente al y. Es equivalente al y, al pero, al más. A veces las comas. Por ejemplo acá. Dice, ¿qué puedo decir? Los signos de puntuación, dice, pueden servir como conectores. La coma, el punto y el punto. La coma, el punto y coma. A ver, la coma, el punto y el punto y coma. Entonces aquí yo tengo la proposición que estos signos de puntuación pueden ser una conjunción, es decir, la coma, el punto y coma como signos de puntuación me pueden servir para indicarme si una proposición es una conjunción. Y generalmente vamos a irlos agrupando de 2 en 2. Ok, ya lo vamos a ver. Aquí hay varios ejemplos. P4 es número par y 4 es número natural. Aquí tengo 2 proposiciones, ¿verdad? Ya juntas P y Q se diría 4 es número par y es número natural. Ahí realmente tengo 2 proposiciones, pero que están unidas por el y o la conjunción. Alejandro quería estudiar, pero olvidó sus libros. También aquí tenemos un ejemplo de una, porque se están dando los dos. Alejandro quería estudiar, pero olvidó sus libros. Ya no pudo estudiar el pobre, ¿no? Ok. El aunque, el sin embargo, también nos pueden indicar en una conjunción. Está la disyunción débil. La disyunción débil es que se pueden dar una o la otra y consideraríamos que es verdad. En el caso de la conjunción, solamente va a ser verdad cuando las dos proposiciones que la componen sean verdaderas.
¿verdad? De ahí todas serían falsas. Y la disyunción, es decir, o es la una o es la otra, únicamente es falsa cuando las dos proposiciones son falsas. ¿Sí? Luego la disyunción fuerte. La disyunción fuerte es que va a ser falso. Va a ser falso cuando las dos sean verdaderas o las dos sean falsas. ¿Verdad? Entonces ahí vamos a tener valores de falso. Pero va a ser verdadero cuando solamente una de las dos se cumpla. Y aquí quiero aclarar algo, jóvenes, porque también en la siguiente le toca. En algunas ocasiones, no necesariamente voy a utilizar las mismas proposiciones para poder saber si es cierto o es mentira. Por ejemplo, si yo junto, en este caso podría ser que sí, podría ser que no, pero digamos en este caso, hablando de la disyunción fuerte o la disyunción exclusiva, en este caso estamos hablando de situaciones en las que definitivamente algo es, ¿verdad? Pero si es eso, no es la otra cosa. No se pueden dar al mismo tiempo nunca. Entonces, en este caso, digamos, ¿estoy en Tegucigalpa o estoy en San Pedro Sula? ¿Sí? Es verdad si se cumple una de ellas, ¿verdad? Si no se cumple ninguna, entonces obviamente es falsa. Pero jamás se van a poder cumplir las dos, entonces también es falso, ¿verdad? Es lo que decimos acá. ¿Estoy en San Pedro Sula o estoy en San Pedro? Esto nunca se va a dar, porque usted no puede, ningún ser humano puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, estoy en San Pedro y estoy en San Pedro. No, no se puede. No se puede. Entonces, o estoy en San Pedro o estoy en Tegucigalpa. Entonces, en ese caso, solamente una, pero nunca van a ser verdaderas. Entonces, siempre son falsas. Obviamente, si no está ni en San Pedro, estoy en Copán, por ejemplo. Estoy en Copán, entonces tampoco se van a cumplir. Pero si se cumple una, definitivamente no se cumple la otra y entonces en ese caso la proposición va a ser verdadera, ¿verdad? Pero hay oraciones que no cumplen, nunca van a caer dentro de lo que es una disyunción fuerte, ¿verdad? Muchas veces también hay que pensar en eso. Por ejemplo, aquí fue donde nos quedamos nosotros y posiblemente los ejemplos tal vez no sean los más indicados. Dígame. No sé si siempre quiere compartir el Excel o el contenido, porque ahorita solo estamos viendo el Excel. Ah, ya se me actualizó. Era yo, disculpa. Ok. No sé, posiblemente también la señal aquí ande un poquito tatareta, ¿verdad? Como dicen. Como les dije, nos avisaron de que podría estar fallando. Pero no me dejaron dar la clase desde la casa. Bueno, pero por lo menos estamos avanzando. Ok, entonces, en este caso, por ejemplo, dice estas dos proposiciones, por ejemplo, estos dos ejemplos que puse aquí, tal vez no sean lo más indicado para indicar para esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica esto? Por ejemplo, el condicional dice o implicación solamente será falso cuando la primera preposición sea verdadera y la segunda sea falsa. Y para los demás casos el valor de verdad será verdadero. O sea, ¿cómo se puede dar esto? Vaya, por ejemplo, aquí vamos a ver. Dice 30 es múltiplo de 10, 30 es múltiplo de 5. En este caso sí, ¿verdad? En este caso se puede dar, digamos, como 30 es múltiplo de 10, entonces 30 es múltiplo de 5.
¿verdad? Si nosotros hacemos las matemáticas o si vamos a los teoremas matemáticos, esto usted sabe que esto siempre se va a dar. Es decir, que cuando un número es múltiplo de 10, pues también va a ser múltiplo de 5. ¿Sí? Hay unas reglas ahí matemáticas que se lo dicen. Entonces esto siempre va a ser verdad. Entonces, si es múltiplo de 10, si es múltiplo de 10, es decir, se cumple la P. Entonces, y si es múltiplo de 5, ¿verdad? 30 es múltiplo de 5, entonces toda la función es verdadera. ¿Qué va a suceder aquí? Que si 30, otro número, digamos, vaya, 25. 25 es múltiplo de 10. Pues no, ¿verdad? No es múltiplo de 10. Pero 25 sí es múltiplo de 5. ¿Cierto? Entonces en este caso tendríamos este caso. Es falso porque no es múltiplo de 10, pero sí es múltiplo de 5. Entonces se considera que es verdadero, ¿verdad? Es decir, si se cumple, digamos, este verdadero, es decir, si se cumple, digamos, en este caso, otro ejemplo aquí lo tenía, vamos a buscarlo acá. Esta es vamos a ver aquí, definición formal, dice la implicación P, entonces Q se lee si P, entonces Q, y solo es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa, dice. En cualquier otro caso es verdadera. Dice la implicación no afirma que Q ocurra siempre, sino que afirma una promesa lógica. Cada vez que ocurra P, dice, ocurrirá Q. La única forma de romper esa promesa es como que fuera una promesa. En este caso, si yo prometo algo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo prometo algo o hay alguna situación en la que yo espero una respuesta, ¿verdad? Y no se da, entonces, vaya, en el caso aquí me está dando, el ChatGPT me está dando el ejemplo de... Aquí les voy a mostrar acá. Creo que aquí... ya la perdí aquí. Aquí, por ejemplo. Pago la entrada al cine. Entonces, cuando usted paga una entrada al cine, ¿qué es lo que usted espera? Que lo dejen entrar, ¿cierto? Entonces, si usted paga la entrada al cine, ¿verdad? Entonces, lo dejan entrar. Entonces, la condición es correcta y es lo que se espera porque usted pagó la entrada al cine. Entonces, se considera verdadero. Usted pagó, pero no lo dejan entrar. Entonces, entonces ahí se vuelve falso o mentira, ¿verdad? Porque usted pagó y lo que se espera que si paga es que lo dejen entrar. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una falsedad. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si usted no paga? Si usted no paga y lo dejan entrar, pues, está bueno, ¿verdad? Está feliz de la vida, feliz y contento.
¿cierto? Entonces tendríamos en este caso. Usted no pagó, pero lo dejaron entrar. Entonces se considera verdadero porque realmente no estaríamos contradiciendo. Si no pagó, usted no debería de entrar, pero entró. Ah, bueno, está bien, no hay problema. Entonces tenemos que se puede considerar como verdadero. No pagó, dice. No pagó y no entró, pues se considera que está bien porque usted no pagó. ¿Verdad? Entonces hay situaciones donde usted cuando quiere aplicar esto así como una forma estricta, no se va a poder porque, vaya, digamos con esto, no daría con las mismas proposiciones, va a ser difícil que lo hagamos. Se dio, bueno, 30 es múltiplo de 10, 30 es múltiplo de 5, entonces las dos son verdaderas, ¿verdad? Entonces todo se vuelve verdadero. Entonces ya negarlas, ya tendríamos que cambiarla, pero ya sería otra proposición, ¿verdad? En este caso son cuestiones matemáticas y no las podemos cambiar. Vamos a ver esta de Juan, dice. Juan se esfuerza, dice, en su objetivo. Juan logrará hacer su objetivo realidad, dice la implicación condicional entre P y Q. Si Juan se esfuerza, entonces Juan logrará hacer su objetivo. Si se esfuerza, estamos bien. Entonces va a lograr su objetivo. Entonces se considera verdadero. Juan se esfuerza en su objetivo, pero no logra su objetivo hacerlo realidad. Entonces, obviamente, a pesar de que él se esforzó, no logró su objetivo. Entonces se considera que es falso. Pero ahora bien, Juan no se esforzó, ¿verdad? Juan estudió para el examen. Perdón, Juan no estudió para el examen, pero pasó. Entonces, bueno, entonces se considera que es verdadero, ¿verdad? Se considera verdadero porque él pasó el examen, porque al final eso es lo que se quería, ¿verdad? Pero si Juan no se esfuerza y no pasa el examen, ¿verdad? Entonces, pues está bien, pues, porque eso es lo que se esperaba por el hecho de no estudiar, ¿verdad? Entonces, por eso es que se considera esto, ¿verdad? Hay una implicación, es decir, si cumplo y no sucede lo que se esperaba, pues es falso. Pero si cumplo y lo logro, pues eso es lo que se esperaba, entonces se considera verdadero. ¿Ok? Así sería la explicación. Miren, esto puede ser un poco confuso, ¿verdad? Porque si pensamos, como les digo, de una forma estricta, si no pasa, es falso, entonces tiene que ser falso, pero no realmente, de acuerdo a la situación, si usted lo piensa bien, entonces, vaya, digamos en el caso este de Juan o en el caso del cine, entonces, sí, es decir, si usted no pagó y aún así entró, pues está bueno, pero si no entró, perdón, si no pagó y no entró, pues está bien porque eso es lo que se esperaba de la condición, ¿verdad? Si no paga, pues entonces no entra al cine. Si no estudio, pues no paso o no apruebo el examen. Entonces se considera que está bien, que está verdadero, ¿verdad? ¿Estamos bien? Piénsenlo, jóvenes. Vean este ejemplo. Se lo voy a poner aquí otra vez. ¿Dónde está? Se me perdió el ChatGPT. Qué barbaridad este ChatGPT. Aquí. Ey, ¿qué se hizo? Va. Ahí está. Vaya, ¿qué se hizo? Ahí está. Creo que este ejemplo también es bastante
ilustrativo. Este más que todo, para que podamos entender lo que es la condicional. Perdón. En la clase, yo doy la clase de programación básica. En programación básica, yo el periodo pasado comencé a utilizar inteligencia artificial para hacer programas. Es decir, hicimos el ejercicio, lo hicimos en clase, lo hicieron los alumnos. Y hubo un alumno que me hizo la observación. Te dice, es el único maestro que me deja utilizar inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sucede? De que sí es cierto, hay maestros que si usted, es más, se está dando el caso de que inclusive hay muchos maestros que les están pidiendo las tareas a mano, ¿sí? ¿Qué sucede, jóvenes? Ustedes tienen que usar la inteligencia artificial, o sea, en su trabajo van a tener que hacerlo. Hay quienes inclusive ya están diciendo, ya ningún programador está haciendo las cosas desde cero. Pero tampoco es de dejar que la inteligencia artificial lo haga todo. Revisen las cosas antes de publicarlas, antes de presentarlas, léanlas. El problema es que la gente, como no sabe nada, lo único que hace es copiar y pegar. No se dan cuenta que a veces lo que le dice la inteligencia artificial está malo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esos materiales, este material que estamos usando aquí, yo lo saqué de un ¿cómo se llama? De un modelo de estos de inteligencia artificial, pero yo lo revisé, ¿verdad? Yo lo revisé, tal vez se me quedó este ejemplo, porque este ejemplo tal vez no es el adecuado para ilustrar esto, ¿verdad? En el momento posiblemente lo vi, dije bien, está bien, pero ya después, par de meses, no más. Yo di esta clase hace como 3 o 4, hace como un año creo que no la di. Entonces ya ahorita que vuelvo a tocar esto, ya veo que esto no ilustra bien la tabla de verdad que tenemos acá, ¿verdad? Porque también eso pasa. Como programadores también, a veces hacemos un programa, no funciona, ¿verdad? Y después, 3 meses después, no sabemos qué es lo que hacía, tenemos que volverlo a revisar, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado con eso. Siempre les voy a estar recordando eso. Y les hago la explicación porque obviamente les estoy mostrando aquí que esto lo saqué de ChatGPT. No he leído lo demás, ¿verdad? Pero esto sí, y este sí me dejó ilustrado cómo es que funciona la tabla de verdad. Y entonces por eso es que se los estoy mostrando, ¿verdad? Les hago la aclaración porque esto queda filmado. Va a decir más de alguno, ay, es que miren que no. No, yo no tengo problemas con la inteligencia artificial. Problemas son ustedes. De que ustedes puedan. No es que estoy diciendo que ustedes son así. Estoy diciendo que pueden ser, ¿verdad? Que agarren lo que dice la inteligencia artificial, no la piensen, no la lean y que solamente copien y peguen para presentar una tarea. Si usted está haciendo eso, usted está mal. Está mal. No está, bueno, podría ser, ¿verdad? Usted está mal, no piensa, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado. Yo siempre les voy a estar, yo ya saqué varios cursos y se me ocurren cosas que creo que les puede servir, se las voy a estar diciendo porque es necesario que aprendan a usarla, pero que la usen bien. Si usted quiere sacarle el provecho, úsenla bien, ¿ok? Preguntas, dudas, ¿estamos bien hasta acá? Hasta aquí nos quedamos la vez pasada. No, todo bien, Rick. ¿Ha quedado más claro ahora? Vuelvan a ver esto de la condicional o implicación. Si quieren, hagan la pregunta ahí, explícamelo mejor, ¿verdad? Vuelvan a ver el video para que esto, porque podría ser que esto se les complique un poquito, ¿verdad? Tienen que volver a verlo, ¿ok? Ahora aquí dice la bicondicional o equivalencia. Dice, esta tendrá valor de verdad, tendrá valor de verdad, verdadero. Ojo,
Aquí puede ser confuso esto. Tendrá valor de verdad verdadero. Es decir, está diciendo que la oración puede tener un valor de verdad. Un valor de verdad puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Ok? Entonces, claro, porque puede decir valor de verdad. Que todo es verdad. No. Valor de verdad puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, el bicondicional tendrá un valor de verdad verdadero solo cuando ambas proposiciones tengan el mismo valor de verdad. ¿Ok? Es decir, cuando las dos sean verdaderas, se va a considerar verdadero. Cuando las dos sean falsas, se va a considerar verdadero. Si alguna de ellas es falsa, entonces se va a considerar falsa. Vamos a ver los ejemplos, a ver si nos aclaran mejor. Vamos a ver, dice, tengo un billete de 5 lempiras. La negociación de A es, no tengo un billete de 5 lempiras. Ah, no, pero es que no hay ejemplos aquí, ¿ve? No hay ejemplos aquí. No puse ejemplos de esto. O me los salté, o los borré. No puse ejemplos. ¿Se fijan? Vamos a preguntarle a ChatGPT. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT. Le vamos a preguntar. Dame un ejemplo con el que pueda explicar la bicondicional o equivalencia. Y vamos a ser más específicos, ¿verdad? Le vamos a decir, le vamos a preguntar, para obtener un mejor resultado de una inteligencia artificial tenemos que ser bien específicos, ¿verdad? Entonces en este caso le voy a preguntar, dame un ejemplo con el que puede explicar la bicondicional o equivalencia. Equivalencia, porque es verdadero cuando las dos proposiciones son falsas. Vamos a ver qué nos dice. Dice P sí, solo sí Q, ¿verdad? Esta es. Vamos a ver. P sí, solo sí Q. Ok, estamos bien. Entonces dice, y significa, ambas proposiciones deben tener el mismo valor de verdad. Bueno, con esa definición ya me dice bastante. Solo cuando ambas preposiciones tengan el mismo valor de verdad. Pero vamos a ver ejemplo. Vamos a ver qué ejemplo nos da. Y condicional verdadera cuando P y Q son falsas y falsa cuando una es verdadera y la otra es falsa. Un ejemplo didáctico. Dice, el número es par, dice. El número es divisible entre 2. Entonces aquí tenemos dos proposiciones. Ahora bien, vamos a ver las combinadas. Un número es par, sí, solo sí, es divisible entre 2. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, si no es par, perdón, si es par y es divisible entre 2, entonces estamos bien, está correcto. En este caso es, el número no es divisible entre 2, perdón, el número no es par, entonces significa que no es divisible entre 2, entonces es correcto. Entonces, si el número es par, dice, pero no es, si yo digo,
si yo digo que un número es par, pero me doy cuenta que no es divisible entre 2, entonces ahí hay un error. Entonces se considera pues que la proposición es falsa. En este caso el número es par, perdón, el número no es par, pero yo digo, el número es divisible entre 2. No, eso es una contradicción, ¿verdad? Esa es una contradicción. Entonces en este caso, si yo estoy contradiciendo lo que la otra proposición dice, entonces ahí tenemos un error, ¿verdad? Porque en el caso de la divisibilidad entre un número ya está dado y es algo que en matemáticas es así. Yo divido entre, si un número es divisible entre 2, definitivamente es par, ¿verdad? Y si un número es par, tiene que ser divisible entre 2. Esas dos se tienen que cumplir. Si no se cumple una, entonces no se cumple la otra, ¿verdad? Entonces, aquí dice, tenemos, la contraseña es correcta si, solo si se permite el acceso. Entonces tenemos dos proposiciones también, ¿verdad? Esta está más orientada al mundo informático. Entonces dice, la contraseña es correcta, ¿ok? Se permite el acceso, bien, es verdadero. Entonces estamos hablando de que la proposición está bien, es decir, es coherente, es verdadera, ¿verdad? O está bien. La contraseña no es correcta, no se permite el acceso. Entonces está bien. ¿Por qué? Porque si no está la contraseña correcta, yo no debo dejar entrar a nadie. Entonces decimos que sí, que está bien. La contraseña es correcta, pero la persona no entró. Entonces ahí debe haber un problema. Este es uno de los casos donde usted dice, ¿qué pasó? Porque yo la contraseña yo digo la contraseña es correcta, pero no pude entrar. No me permitió el acceso al sistema. Usted va a tener que ir a ver qué pasó. Pero entonces esta proposición en su conjunto se considera falsa, ¿verdad? O incorrecta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice. Pero eso es lo que afirma el usuario. Tal vez fue que al usuario se le olvidó, ¿verdad? Pero hay un problema y hay que corregirlo. Hay que buscar las causas de por qué a pesar de que diga la contraseña es correcta, ¿verdad? No lo dejó entrar. Aquí dice la contraseña es incorrecta. Entonces yo creo que este es más sencillo, ¿verdad? La contraseña es incorrecta y lo dejó entrar. Pues pucha, algo pasó. Ese es otro problema. Esto no debería de pasar. Entonces se considera como un problema, como falso, ¿verdad? Por eso aquí a eso se referiría la bicondicional. Que para que estemos bien, las dos tienen que ser verdaderas o las dos tienen que ser falsas. Si no se cumple una de ellas, ahí tenemos un problema y se considera falso o incorrecto. Entonces aquí creo que voy a tener que modificar el documento para poner los ejemplos, ¿verdad? Les voy a poner estos ejemplos que vimos ahorita. Mientras tanto, pues van a tener que ir a ver el video si quieren una aclaración, ¿ok? Pero está claro hasta ahorita, ¿vamos bien? Sí, está claro, Lick. Ok. Alguien me dijo ahí que se quiere ir temprano, pero el irnos temprano implica que no vamos a tomar descanso. Pero yo les voy a pedir unos 2 minutos para ir al baño, ¿verdad? Entonces, déjenme unos 2 minutitos, ya vengo.